Octavio recuerda la noche que conoció a Toño. O sea, ¿qué te gusta? Nos conocimos y a la semana ya éramos novios, ¿no? Estábamos pues en la fiesta. Entonces desde que lo vi me gustó y yo también, ya sabes la química que existe cuando dos personas... Octavio y Toño se enamoraron como en una telenovela, pero esta historia no tendría el clásico final. Soy Mari Carmen Clement y estás escuchando Pan pa'l Susto. Salte de mi cama. Aquí solo hay alguien que puede quitarle un nombre a una mujer. Soy yo. ¡Qué risa! Octavio sabe mucho de telenovelas. Pues sí, soy Octavio, tengo 42 años, ya casi 43. Soy de Abril, soy Aries. Estudié periodismo aquí en Chiapas. Bueno, vivo en Chiapas, soy de Chiapas. También estudié actuación. En 2004, Octavio logró mudarse a la Ciudad de México y trabajó 10 años como actor. Trabajé un tiempo en TV Azteca en cosas de novelas, programas unitarios de lo que callamos las mujeres, La vida es una canción, ese tipo de programas como actor. Con el tiempo, las opciones de trabajo eran cada vez menos, por lo que decidió regresarse a Chiapas. Intentó de todo y no le iba mal, hasta emprendió un negocio de baguettes. Pero esa sensación de ya no ser actor lo hacía sentirse fracasado, al punto que comenzó a aislarse. Ahora sí que estaba soltero y triste. Hasta ese día de la fiesta que conoció a Toño. Y lo quedé viendo y me quedó viendo y fue como que una miradita de hola, ¿no? Y ya como que nos reímos, chiviados los dos, ¿no? Porque pues los dos nos... Ya sabes, como cuando tienes pena de cuando se da eso. Empezaron a platicar y al poco Octavio se levantó a la cocina por una cerveza. Toño lo siguió y ahí, con más intimidad, Toño le soltó un piropo, un halago. No me acuerdo exactamente, ¿no? Pero ya sabes, un piropo y de que le gustaría besarme o algo así. Y me acuerdo que me besó y me besó, pero me mordió, ¿no? Y yo dije, o sea, ¿cómo? Y me dice, pues es para que te acuerdes mañana de mí cuando te esté doliendo el labio, ¿no? Y dije, bueno, muerde, ¿no? Ya sabes, ¿no? Octavio regresó de esa noche absolutamente flechado. Y sí, con ese dolor de labio no podía dejar de pensar en Toño. Solo le preocupaba un detalle. Pero yo a la vez dije, no sé, en ese tiempo creo que tenía 32 años yo, o 31 más o menos, y él tenía 19. Entonces sí le llevaba bastante, o sea, le llevaba más de 10 años, le llevaba como 12 años. A pesar de eso, ambos decidieron aventarse y comenzar una relación. O sea, nos vimos 2, 3 veces y ya nos pusimos de, somos novios, sí. Toño estaba estudiando arquitectura. Eso lo tenía muy ocupado con maquetas, entregas y exámenes. Octavio, como ya se dedicaba a las baguettes, pudo adaptar sus tiempos para ver a Toño lo más posible. Fue muy, como que si ya lo conociera de mucho tiempo. O sea, ya sabes que éramos de la cervecita, que nos sentábamos en la tarde a echar las chelas. Y nunca me aburría de su plática, y ni él de la mía. Sus pláticas eran largas, muchas veces hasta la madrugada. Pero llegó el día que Octavio intentó tener una conversación con Toño que no sería sencilla como las demás. Quería hablar sobre los cambios físicos que estaba notando en su cuerpo. Primero noto que empieza a adelgazar demasiado. O sea, ya era delgadito, entonces como que te das cuenta cuando ya es por salud, cuando adelgazan, ¿no? Y tenía como una tos muy crónica. Entonces yo le dije, oye, eso no está normal, vamos al médico, y él no quería ir, ¿no? Pero una vez, tanto que fue mi insistencia, se puso a llorar y me dijo que ya había ido a que le hicieran la prueba, pues, de VIH, ¿no? Y había salido positivo. Toño tenía VIH, virus de la inmunodeficiencia humana.
el virus responsable del SIDA. Tener la infección por VIH significa que has adquirido la infección del virus de inmunodeficiencia humana. Eso no hace que automáticamente desarrolles SIDA, que es el síndrome de inmunodeficiencia humana adquirida. Él es el doctor Hamid Vega, quien ha conocido a miles de pacientes con VIH. El VIH infecta células clave del sistema inmunitario, específicamente linfocitos CD4, que son esenciales para protegernos de infecciones. Sin tratamiento, el virus destruye estas células y deja al cuerpo vulnerable a infecciones llamadas oportunistas. El SIDA es la etapa final o las fases avanzadas de la infección. Para que podamos decir que alguien tiene SIDA es porque tiene varias enfermedades que les llaman oportunistas, es decir, enfermedades que no te darían si tu sistema de defensa estuviera en perfecto estado. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y la Organización Mundial de la Salud, para determinar que una persona con VIH ya está en fase de SIDA, debe tener un conteo muy bajo de linfocitos CD4 o desarrollar infecciones oportunistas, como candidiasis, linfomas o tuberculosis, entre otras. Pero actualmente tener VIH no es una condena. Las personas que lo contraen pueden vivir una buena calidad de vida sin desarrollar SIDA jamás. Esto gracias a que desde los 90 existen los tratamientos llamados retrovirales, que mantienen al virus inactivo. Pero si tú adquieres la infección por VIH y no tomas tratamiento, tus defensas empiezan a bajar de una manera muy importante. Octavio no sabía cuánto tiempo había pasado desde que Toño se enteró que tenía VIH. No sé si fue mucho antes de que estuviera conmigo o fue cuando empezó conmigo. No tengo idea, la verdad, los tiempos. Octavio llevó a Toño a un Capacit en Chiapas, que significa Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención del SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual, que son el principal punto de acceso gratuito para tratamiento. Ahí lo ayudó a registrarse. Entonces, ya le empiezan a dar su medicamento, pero lamentablemente pues ya había pasado mucho tiempo. Y lo tuvieron que internar. El estado de salud de Toño era cada vez más preocupante. Estaba aún más delgado y comenzó a tener dolores abdominales muy fuertes. Empieza a tener una anemia como muy severa. Su piel la tenía azul, ya sabes, se le marcaban mucho las venas. Después de varios estudios, los médicos determinaron que ya había contraído una infección. Entonces le da la tuberculosis, pero la bacteria se le pone en el intestino. Se infectó de una bacteria llamada Mycobacterium tuberculosis, la causante de la tuberculosis. Lo más probable es que primero la tuviera en los pulmones, por eso la tos crónica, y que al tragar las flemas infectadas, la bacteria llegara al intestino. Allí se forman pequeñas masas llamadas granulomas que pueden estrechar el intestino, bloquearlo o provocar úlceras. Aquí, Hamid. Muy seguramente ya estaba en una etapa de SIDA como tal, ¿no? O sea, es decir, cuando desarrollas este tipo de infecciones como tuberculosis pulmonar o intestinal, es de hecho digamos como un criterio para poder decir que la persona está en fase de SIDA, o sea, en fases avanzadas. Octavio y la mamá de Toño se repartían el calendario para cuidarlo. Y aunque estaba recibiendo todos los tratamientos y atención posible, les dolía verlo tan afectado. Habla Octavio. Estaba todo el tiempo serio, no hablaba, estaba callado, mucho menos que sonriera, ya sabes. Por lo mismo de su situación, ¿no? Entonces, y no me hablaba, haz de cuenta que estaba enojado como con todos. Entonces ya empecé como a preguntar más de por qué estaba serio, ya lloraba y me decía que
Pues de que él estaba muy chiquito para estar pasando por eso, porque tenía 20, 21 años, ¿no? En uno de esos momentos en que sí le hablaba, Toño le pidió a Octavio que fuera a hacerse la prueba de VIH sin saber que Octavio ya se la había hecho. Cuando vi el cuadro de él, fui y me las hice y pues lamentablemente también salí positivo. Pues sí, me acuerdo que me fui a mi casa, sí iba llorando, porque pues no, o sea, como que no te cae el 20. Piensas que te vas a morir luego, y si me voy a poner igual que él, si me van a internar en un mes, ya sabes. Octavio, a diferencia de Toño, inició su tratamiento inmediatamente. Aunque esto fue lo correcto, Hamid me explica que empezar tarde, como Toño, no debe verse como un error voluntario. Primero, porque en México registrarse para recibir el tratamiento gratuito a través de la Secretaría de Salud requiere presentar varios documentos. Habla Hamid. Pero hay algunos sistemas de salud en algunos estados del país que no tienen como tan agilizado el tramiterío burocrático por una simple cuestión de un documento que no llevaste ese día que te iban a hacer la prueba o que ibas a iniciar el tratamiento. Te atrasan un mes. Otras veces es por miedo o no saber cómo reaccionar. Otras simplemente es el resultado de haber aprendido a no cuidarse por experiencias acumuladas que les hicieron sentir que valían poco o que no importaban. Y el autocuidado es algo que uno va construyendo en la vida, también dependiendo de mi historia de vida. Y si yo he tenido una historia de vida muy, muy, muy complicada, con muchos tintes de violencia o de rechazo o de cosas así, las conductas de autocuidado van a estar, digamos, pues, deficientes. Aquí, Octavio. Pero yo jamás pensé en echar culpas ni nada. Yo siento que la responsabilidad es de cada uno debe cuidarse. Y yo le dije, obviamente en ese momento, para no ponerlo mal, dije, no, pues no te preocupes, sí, ya me la hice y nada, o sea, estoy bien. Toño se quedó más calmado y en todos los sentidos iba progresando. Mejoró su sistema inmune y el control de la infección. Así que a los 2 meses de haber ingresado, lo dieron de alta para que continuara su recuperación en casa. Toño estaba en casa de su mamá, muy cuidado y recuperándose poco a poco. Sus estudios en arquitectura quedaron en pausa y Octavio lo seguía atendiendo todos los días. Lo visitaba o estaba al pendiente del teléfono. Entonces un día me habla por teléfono ya como a las 10 de la noche, que estaba él solo en su casa, pero no podía hablar del dolor. Entonces me dijo que fuera, que no sé qué. Fui. Cuando llegué estaba vomitando como una cosa verde fluorescente. Octavio y la mamá de Toño lo llevaron a urgencias. Me acuerdo que su mamá me decía, se va a morir mi hijo, que no sé qué, ¿no? Entonces yo le decía, no, pues no piensen eso, pero yo también lo pensaba. La mamá entró con Toño y Octavio se quedó solo esperando noticias. Y hasta el otro día me enteré de que lo habían internado para operarle porque le quitaron centímetros del intestino. La tuberculosis le había provocado úlceras en el intestino y una de ellas terminó por perforarlo. Por eso los médicos tuvieron que recortar el fragmento afectado. Y después de la operación se recuperó muy rápido. Haz de cuenta que estuvo, creo que 1 semana internado y empezó a recobrar su peso, pero rapidísimo. Su pelo otra vez volvió a agarrar brillo y él, sobre todo, las ganas de vivir. Toño nuevamente regresó a vivir con su mamá y Octavio dormía con él casi todos los días. Volvieron las conversaciones largas y en una de esas sintió que era el momento para decirle que él también tenía VIH. ¿Y cómo reaccionó ella cuando se lo dijiste? Que ya lo sabía, porque me había descubierto, había visto las pastillas que yo cargaba, pues ya sabes, pero que también no quiso preguntarme porque quiso respetar eso. Pensó él de que yo se lo estaba omitiendo por pena, por no sé. Se adaptaron a que los dos tomaban tratamiento.
Entonces ya ahí como que haz de cuenta, éramos compa de pastillas de, ay, no tengo, me prestas una, imagínate ahí. Afortunadamente ya nunca hubo complicaciones de nada de eso, o sea, nada. O sea, después de que empezamos los dos con el tratamiento, hemos estado muy, muy, muy bien. Como lo era desde que se conocieron, seguían siendo inseparables. Y aún más porque comenzaron una vida juntos en una casita. En esta misma calle fue una vez que corrimos bajo la lluvia, ¿sabes? Que empezó a llover y pues en vez de escondernos como usualmente lo hacemos cuando nos agarra la lluvia en la calle, empezamos a correr y a jugar. Pero todavía no vivíamos aquí, imagínate. Era como, digo, éramos como un imán. Entonces, y si nos peleábamos, no podíamos estar peleados mucho tiempo. Era un día, 2 días, y no eran pleitos así que digas, wow. Bueno, a excepción de un pleito. Uno que en apariencia podría haber sido otra escena de telenovela, pero escondía mucho más. Ocurrió una noche que salieron a cenar. Pero ya estaba tarde, no tarde, 11 de la noche, entonces ya regresábamos a la casa y estábamos esperando un taxi. Entonces ahí de la nada, me dio un golpe en la cara. Por instinto, yo traía como que mi bolsita en la mano, pues le dije, güey, ¿qué te pasa? ¿No? Entonces también le regresé el golpe. Y cuando vi que se me fue encima y me tiró en el piso y me empezó como a querer golpear, yo dije, ¿qué pasa? Ya sabes de que no conozco esta parte de ¿qué onda? ¿Se le metió el diablo? ¿Qué está pasando, no? Octavio quedó confundido con ese comportamiento. No correspondía a nada con lo que él conocía de Toño. Ya él más tarde creo que me escribió y ya lo fui a ver a su casa y empezó a llorar, a pedirme perdón de que no sabía lo que le estaba pasando. Toño se disculpó. Y ya lo arreglamos y dijimos, ok, o sea, no nunca vamos a tocar el tema, no te guardo resentimiento y adelante, ¿no? Conforme pasaban los días, Octavio notó otro cambio en el comportamiento de Toño. Que empecé a notar que dormía mucho. Ya sabes, o sea, dormía mucho, mucho, o sea, no sé, tipo, se levantaba a la 1 de la tarde, comía y se volvía a dormir, se volvía a despertar a las 5 o 6 de la tarde, veíamos una película, se dormía a las 12 y otra vez el ciclo. Y algo que lo preocupó aún más. Octavio creía que una agresión como la de aquella noche no se repetiría jamás. Pero lamentablemente pasó otra ocasión que estábamos en su casa y empieza a discutir conmigo, pero como que muy agresivo. Al siguiente día, Octavio habló seriamente con Toño. Tú tienes que ir con el psicólogo. Siento que hay algo mal ahí, a lo que te pasó de estar internado, lo de la enfermedad, de cómo lo estás enfrentando. Siento que te está afectando emocionalmente. Toño aceptó y comenzó a ir a terapia. Una noche, regresando de un día de paseo en la alberca, en una clásica tarde muy calurosa de Chiapas, Octavio le dijo a Toño que ya se fueran a dormir. Y me dijo, no, tú súbete a dormir, que no sé qué. Me dice, oye, quiero darte las gracias por todo. Y yo, ajá. Dice, porque tú has sido la persona, que me hizo creer en mí, que me hizo confiar, que me hizo... Y yo, le digo, mi amor, muchas gracias. Digo, yo también te amo, gracias. Le insistió con que ya se fueran a dormir. Y le digo, ándale, le digo, ya vámonos a dormir. Y me dice, no, yo ya me voy a casa. Y yo, ¿cómo? O sea, pero pensé que me estaba diciendo que si iba a ir a su casa, a la casa de su mamá, ¿no? Y recuerdo perfecto que decía a casa. Octavio se fue a dormir. Como a las 7 de la mañana, se levantó por los ladridos de su perrita. Ahí fue que me di cuenta que Toño no estaba durmiendo conmigo, ¿no? Busqué en el baño y nada. Entonces,
voy bajando las escaleras, o sea, bajo las escaleras. Y entonces, a la hora que voy en el descanso de las escaleras, lo primero que veo es una pierna, pero como que estaba sentado en el piso, grité obviamente y bajo corriendo. Y veo que está sentado con la cabeza hacia abajo. Y entonces dije, Toño, ¿qué te pasó? Que no sé qué. Ah. Ay, perdón, puede ser. Que siempre que lo cuento me da como sentimiento. En uno de esos de va y viene, pues puede venir tan intenso, tan intenso, tan intenso, que para la persona lo único viable y lo único factible es quitarse la vida, ¿no? O sea, porque en su cerebro, en su cabeza, la tristeza es tan profunda que mentalmente hablando, literalmente no ve otra alternativa. Hamid Vega es médico psiquiatra y se dedica a evaluar la salud mental en personas de la diversidad sexual y en personas con VIH. Actualmente trabajo como investigador en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Trabajó 10 años en la Clínica Especializada Condesa en la Ciudad de México, la más grande de atención a personas que viven con VIH en México y Latinoamérica. Fundé y organicé el programa de salud mental de esta clínica. Ahí conoció muchos casos como el de Toño y desde entonces se fijó una misión. Cuando una persona es diagnosticada con VIH, además de iniciar su tratamiento retroviral, también debería recibir atención a su salud mental. Las personas con VIH tienen mayor probabilidad de desarrollar depresión. Esto, me dice Hamid, se debe a la combinación de aspectos biológicos y sociales. Los aspectos biológicos se refiere a estos factores de que el virus, cuando entra a nuestro organismo, genera una reacción inflamatoria y si mi cerebro está inflamado, su funcionamiento no va a estar del todo bien, incluyendo la regulación de mis estados de ánimo. Porque se pueden inflamar zonas del cerebro responsables de la regulación de emociones, memoria y toma de decisiones, como el hipocampo y la corteza prefrontal. Esta inflamación puede alterar la producción de neurotransmisores y fomentar ansiedad y depresión. Esto es mucho más probable en aquellas personas que viven con VIH pero que no están en tratamiento o que tuvieron un diagnóstico tardío o que tomaron tratamiento pero después ya no. Y a esto se le suma la carga del estigma social. Que vas a vivir poco, que no vas a poder trabajar, que no vas a poder tener hijos, no vas a poder tener una pareja, no vas a poder tener familia, todo el mundo te va a rechazar, en fin. Ahora, en retrospectiva, Octavio se da cuenta que Toño tenía varios de estos factores de riesgo para deprimirse. Pero en su momento, ¿sospechó que tuviera una depresión? No, nunca. O sea, pude haber pensado que estaba triste, quizá como cuando lo internaron, ya sabes, que te da el bajón, pero como tal depresión, no. O sea, nunca pensé que tuviera eso. Hamid remarca que en los 80 la decisión de quitarse la vida se veía con mucha más frecuencia. Pero porque la realidad en aquel entonces, si tú no mal recordarás, no existían tratamientos. Y mucha gente, evidentemente, pues tomaba la decisión de no querer padecer una complicación, llegar a estadios de SIDA como tal, y pues preferían como pues quitarse la vida. Hoy la realidad va cambiando. Según la Organización Mundial de la Salud, a finales de 2024, casi 41 millones de personas vivían con VIH en el mundo y un 77% recibía tratamiento retroviral. Aún así, estudios internacionales y organizaciones reconocidas en el ámbito del VIH, como AIDS-MAP, muestran que dependiendo el contexto y el acceso al tratamiento, las personas con VIH tienen entre 2 y 8 veces más riesgo de suicidio que la población general.
Siempre respeté su decisión, nunca me puse en un plan de echarle la culpa o de sentirme de me dejaste solo. Eh, no, porque yo dije, si estaba sufriendo tanto para tomar esa decisión, se me hace injusto recriminar, reprochar. Ya sabes, ¿no? De dónde está, dónde se fue su alma, le dolió. Octavio simplemente no podía imaginar su vida sin Toño. Lo primero que hice fue revisar lo de él y agarrar sus playeras y olerlas y ponerlas en una bolsa para que no se les fuera el olor. Estuve tal vez como un mes en casa de mi mamá, en llantos y todo. Ya después me dediqué, así te digo, sí, me enfoqué lamentablemente en el alcohol. Estuve tomando diario durante mucho tiempo. Pasaba el tiempo y seguía saturado de preguntas sin respuesta. Yo me puse a investigar mucho en tanatología, para entender un poco el sentido de la muerte. Inspirada en su propio proceso, decidí hablar con una tanatóloga. Yo soy Gaby Pérez Islas, soy tanatóloga, escritora y conferencista internacional. Me dedico desde hace 26 años a trabajar el tema del duelo y la pérdida, tanto dando acompañamiento a enfermos terminales como acompañando a personas en proceso de duelo. Gaby me dijo que, como Octavio, casi todas las personas que pierden a alguien querido por suicidio sienten culpa. Es que perder duele. El duelo viene de la palabra del latín dolus, que significa dolor. Hay mucho dolor en este proceso y como no nos gusta lo que pasó, rebobinamos la película 1 y 1000 veces buscando a ver qué pude haber hecho diferente que cambiara el resultado de las cosas. ¿Por qué no te diste cuenta? ¿Por qué no estuviste al tanto? ¿Por qué no lo llevabas tú al psicólogo? Y además tenía que manejar la presión por lo que le decían otras personas. A mí me señalaban mucho de que yo había tenido la culpa por no haberlo cuidado. Me decían asesino. Culpa es que yo quiera que algo pase y yo haga algo concreto para que pase. Bajo esta definición, Octavio no es culpable de nada. En medio de esos sentimientos tormentosos, se aferraba a sentir a Toño viendo sus fotos y videos juntos. Al principio yo ponía sus notas de voz con tal de escucharlo. La pérdida es una herida psicológica grave. Entonces, parte de entender que alguien murió es dejar de verlo, dejar de escucharlo, dejar de sentirlo. Y ya sé que la ausencia duele, pero ese dolor no te va a matar. Te va a llevar a entender la vida como es y no como quisieras que fuera. Octavio no le entendía a la vida en absoluto y cada vez se iba a un hoyo más profundo. Yo entré en una depresión, o sea, ahí sí yo ya entré en una depresión muy fea de quererme. Yo también lo intenté. Afortunadamente no lo hizo. Buscó terapia psicológica y su terapeuta le dijo que canalizara su dolor haciendo ejercicio, cantando o escribiendo. Por eso fue que me puse a escribir el libro, porque para mí era recordar todo detalle a detalle, era como que volverlo a vivir. Y ya sabes, yo escribiendo no me la pasaba llorando, me reía. El vivir todo eso otra vez me daba mucha ilusión. Justamente a reescribir la historia, reinterpretarla y reasignar el dolor a otras áreas. En lugar de ir cargando un saco de carbón, el cerebro no tiene renglones y el papel sí. Y eso le da muchísimo orden. A reescribir la historia, Gaby lo llama terapia narrativa y me dice que es una de las 3 herramientas clave para mejorar en el proceso de duelo. Otra herramienta es hablar. Cuando tú empiezas a hablar de lo que ocurrió, cuando puedes hacer un ping-pong de ideas con alguien preparado para que te saque de estas creencias sobre lo que pasó. Y la tercera herramienta es el ejercicio.
No solo por los neurotransmisores positivos que te da hacerlo, las hormonas de bienestar que secretas, sino porque la actividad te vuelve a conectar con la vida, a darte cuenta de algo. Yo estoy vivo y voy a estar vivo el resto de mi vida. Octavio se percató de eso. Estaba vivo y aunque no sabía cómo, quería volver a vivir. Prácticamente fue un año y cachito que conocí a Carlos. O sea, no pasó mucho tiempo de que había muerto Toñito. Entonces, digamos que fue un año y pico, pero lo conozco a él. Y siento que cuando conozco a él sí sentí como que otra vez paz, ¿no? Ven de una vez para que me aclares dudas. Les presento a Carlos. Y yo le dije, ¿sabes qué? Es que Toño va a ser parte de tu vida siempre. Siempre. No, nunca te lo vayas a querer quitar ni vayas a querer decir, no existió, sí lo quisiste, sí lo amaste, pasaron muchas cosas juntos. Y es que Octavio, a pesar de que estaba contento con Carlos, sentía como si le estuviera siendo infiel a Toño. Porque te digo, es algo como raro porque pues prácticamente no terminé con Toño. Es cierto. Pues si lo ves de esa manera, ¿no? Sí, claro. Carlos procesaba todo con otra perspectiva. Entonces yo lo único que hice fue tratar de apoyarlo a él en el proceso, a que no se sintiera mal, a que no estábamos haciendo nada malo, porque pues obviamente él está en otro lugar. Un detalle, nunca me sentí celoso, nunca alguna publicación me hizo sentir mal o me sentía yo mal por él, ¿no? O sea, porque él sí, te lo juro, lloraba en cualquier momento. O sea, a cualquier hora eran 2 cervezas y lloraba. O sin cerveza. O sin cerveza, sí. Carlos le hizo ver a Octavio que no tenía que proponerse olvidar a Toño. Opinión clara sobre esto. Que el duelo no es un proceso de olvido, es un proceso para recordar con más amor que dolor. Y Carlos es una persona muy segura de sí misma, por lo que me estás describiendo, y muy inteligente. Coincido con Gaby. Carlos todo este tiempo ha apoyado a Octavio en recordar a Toño. De que yo de repente traigo las cosas porque a se le olvida. Mira, por ejemplo, hoy voy a ponerle su altar porque el 30 de enero y pues cumpleaños, estaría haciendo 32 años, ya estuviera en los 30. Está chistoso porque a los 32 lo conocí. Y pues sí, ya sabes, la foto, la veladora, que el vasito de agua, que ya sabes, cositas que le gustaban y así. Yo creo que lo más bonito y lo más padre es verlo como está hoy. Y ver que aún duele, que aún está vigente, pero ya no duele tanto. Y ya no lo limita a hacer otro tipo de cosas. Octavio y Carlos siguen honrando la memoria de Toño mientras construyen su propia historia. Mientras, personas como Hamid y Gaby, cada uno desde su trinchera, trabajan para que menos personas con VIH tomen la decisión que tomó Toño. Hamid me habló de los puntos clave que deben trabajarse. Mejorar la red de apoyo, mejorar la atención o brindar atención especializada o específica para ese problema. Mejorar la atención, por ejemplo, para el procesamiento de la enfermedad. Aunque falta mucho por hacer, reconoce que hemos avanzado. Por lo menos en los últimos 10 años, sí ha habido un cambio en ese sentido y hay una mayor conciencia en el gremio, en el área del VIH, de quienes nos dedicamos al VIH, de que la salud mental importa. Desde hace algunos años ya se han incluido que debe de haber una evaluación y un abordaje hacia los temas de salud mental de la persona que vive con VIH. En México, el organismo gubernamental que se encarga de eso es SENSIDA, ¿no? De hacer estas guías. Pero no podemos olvidar la edad de Toño, y estaba en sus 20s. Era alguien sumamente joven, y en esa edad todavía no acabas de aceptarte tú. Y hay tantos prejuicios y tantos mitos con respecto al VIH.
Gaby insiste en la urgencia de prevenir el suicidio, que hoy es la tercera causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años. Y como ya vimos, el riesgo aumenta para quienes viven con VIH. Pero la persona que se quita la vida toma una decisión definitiva basada en emociones temporales. Gaby quisiera que recordemos que la decisión de suicidarse normalmente se toma cuando la persona está nublada por emociones muy abrumadoras, con la sensación de que estas emociones son para siempre, cuando en realidad pasarán. Y hay que advertirle a las personas que cuando empiecen a tener estos pensamientos negros catastróficos, necesitan pedir ayuda. Que se sepa, que se pida ayuda y que no hay ninguna vergüenza en tener estos pensamientos, pero ninguna emoción es para siempre. Por ejemplo, estoy pasando por la casa donde vivíamos, que rentamos. No paso muy seguido, la verdad. Se me vienen los recuerdos como que si aún viviéramos ahí, no sé, es raro. Pero a la vez sé que no, que ya pasó todo eso. Y cada que paso tengo la costumbre de decirle adiós, Toñito. Le dije, bueno, ¿qué chingado vas a hacer? O sea, cuando ya estemos los tres allá arriba, ¿qué onda? ¿Para dónde? Y entonces él salió con que hagamos trío. Pues vamos a ser los tres felices allá en el cielo, en las nubes. ¿Y qué tal si no le gustó? Pues un día tú y un día él. ¿Tú qué vas a saber? Llegarán nuevos acuerdos. Sí, yo creo que sí. Nos tendríamos que sentar los tres a platicar muy seriamente. Pan Pa'l Susto es un podcast independiente, idea original de Mari Carmen Clement. La investigación, guión y conducción están a cargo de Mari Carmen Clement y Aleida Rueda. La producción y música son de Carlos Antonio Sánchez y las ilustraciones las hace Tania María Carrillo. Escucha Pan Pa'l Susto en tu plataforma de podcast favorita y síguenos en redes sociales como Pan Pa'l Susto MX. Gracias por escucharnos.